Listo. Uy, Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema de cuáles son las habilidades requeridas para la presentación del producto. Listo. y así. Vamos a hablar del manejo de la voz, del lenguaje verbal, del Espérame. lenguaje corporal. Dame un segundito, padre, yo voy a traer el bafle para conectarle el compu para que suene más duro, listo. Listo, No perfecto. demora. Eso. Listo, ahora sí estamos listísimos. ¿Dónde lo pongo? Ahí al momento, ok. Ahora sí estamos listos. ¿Se fue? Ah, sí. Está ocupado. Listo, padre, estamos listos. Bueno, está como está como estás muteado. Ya, Eso. estaban aquí Listo. hablándome en aire acondicionado, entonces, muy bien, entonces, ahora sí escuchas mejor. Sí, sí, ya lo estamos aquí conectando. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos entonces a hablar de el manejo de la voz. ¿Qué pasa con el manejo de la voz? Que no es lo que decimos, sino el tonito en el que lo decimos. ¿Sí? Como Entonces lo es muy decimos, sí. importante, después de que todo entra por los ojos, de que tenga uno la primera visual, de que uno tenga ya con esa primera visual, uno entra con una actitud positiva o una actitud negativa, que lo que hablemos, lo hablemos en un tono en que el cliente entienda que estamos sirviéndole, que estamos asesorándolo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante saber el tono en que decimos las cosas. Hablemos de la modulación. No es lo mismo hablar así tranquilamente y hablar muchas cosas y decir poca paja y mucha paja y pero no decir nada. A uno decir, mire, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos, ¿no? Entonces, hay que estar manejando la voz un poquito más, un poquito menos. Cuando queramos nosotros hacer énfasis en algo, hacemos énfasis en eso y eso atrae, ¿cierto? Entonces no es lo mismo hablar así como con un tono de voz exactamente igual y el mismo volumen, sino que hay que ir haciendo énfasis en todas las cosas, ¿sí? Como cuando en las Ok. películas a uno le van subiendo la música y uno dice, uy, ¿aquí qué pasó? ¿Sí? O le Sí, sí, bajan sí. la música, entonces es para atraer la atención, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso también da cuenta del volumen, es decir, no es solamente manejar la modulación, sino que también cuando se necesite, se puede hablar un poquito más fuerte para despertar a la audiencia. En este caso, para que el cliente que va a empezar a mirar el celular, no empiece a mirar el celular y no se me desconcentre de lo que yo le estoy diciendo. Sí, sí. Importantísimo trabajar al ritmo del cliente. Recuerden que como hay cuatro formas de ser, hay algunos que se concentran mucho y están pendientes de lo que uno hace porque saben escuchar. Hay otros que no tienen ni idea de escuchar. Entonces uno los tiene que estar trayendo cada rato porque entonces empiezan a mirar el celular, vieron un carro por allá a un lado o un ruido y ahí mismo se desconcentraron. Entonces hay que estarlos trayendo. Hay que ir al ritmo del cliente, pero hay que ver la velocidad y la intensidad que nosotros tenemos que utilizar para mantenerlo concentrado en lo que nosotros estamos diciendo. Sí. Entonces, todas estas cositas hace que la técnica del manejo de la voz para todo el tema de ventas debe reflejar varias cosas.
Primero, confianza. Que el cliente sienta que yo estoy hablando con confianza es porque tengo la seguridad, porque tengo el conocimiento de lo que yo estoy diciendo. Que genere amabilidad y cortesía, no que parezca que le estoy como cortando, que soy, no sé, como que le estuviera ordenando, no. Siempre que se entienda que yo estoy hablando con amabilidad y cortesía. Y fuera de eso, que yo quiero generar interés en la persona. Entonces, vamos a mirar, esto se está, ay, bueno, vamos a mirar estas cosas aquí y vamos a, aunque ya vieron ahí las respuestas, pero bueno. Sí. Muy bien, entonces, ¿cuál sería para la pronunciación de esas tres? Sí, la segunda, sí. Sí, Segunda. la pronunciación, la segunda. Ok, para la voz Para, no, para la pronunciación, para la voz, la primera. y para el tono. Sí, la última, la repito en la práctica. Muy bien, Sí, para uno estar repitiendo los tonos, pues viendo cómo está hablando efectivamente, uno. lo que usted dijo. Claro que ya habían visto la respuesta, pero bueno. Manuela Muy hizo bien. trampa. Vamos entonces a hablar de del lenguaje verbal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa Súper con el lenguaje importante eso. verbal? ¿Sí? El lenguaje verbal es lo que nosotros decimos, ¿cierto? Entonces, una cosa es cómo lo decimos, el tono, todo, otra cosa es lo que estamos diciendo. Entonces, todo lo que nosotros digamos debe ser claro y sin tecnicismos. ¿Qué quiere decir sin tecnicismos? Sí, Que yo sí, me sí. tengo que acostumbrar o trato. Recuerden que uno al principio hace una serie de preguntas abiertas, cerradas o orientadoras que me permiten saber con quién estoy hablando. Si yo me doy cuenta que estoy hablando con una enfermera, entonces tengo que hablar digamos, en el lenguaje de una persona. Si yo estoy hablando con un barrendero, tengo que ir al lenguaje de una persona que tiene ese tipo de cultura, ¿cierto? Si yo estoy hablando con un ingeniero, pues yo sé que puedo utilizar ciertos tecnicismos, pero debo estar a la par con esos tecnicismos. Pero yo no le puedo hablar al barrendero con unos tecnicismos que no me va a entender. Entonces yo soy el que tengo que adaptarme a la persona que tengo al frente para hablar lo más sencillo posible y que me pueda entender. ¿Listo? Y a Manu le toca mucho eso, cuando, sobre todo con ¿Cierto? los trabajadores. Obvio. Entonces uno tiene que buscar la forma de explicarles en la manera que ellos entiendan, no en la manera en que yo puedo entender. ¿Sí? Sí, Una cosa que pasa mucho, y sobre todo aquí en Antioquia, los en el diminutivos. resto del país no tanto, pero aquí sí, utilizamos mucho los diminutivos. No Sí. hay que utilizar diminutivos, porque es que las cosas no son cositas, las cosas son cosas, no cositas. Sí. ¿Sí? Entonces, nada de diminutivos. No sobrepasar los límites de la confianza con el cliente. ¿Sí? Es decir, acuérdese que una de las personalidades del cliente es una persona que le gusta dar confianza y que empieza uno a conversar incluso temas personales con ellos. Pero eso no quiere decir que yo deba exceder ese límite de confianza y entonces ya lo abrazo y yo, ay, vos sos mi amigo y no sé qué, no. Nada, tratar con el mayor respeto dentro de un límite de confianza que me dan. Esto también pasa mucho. Hay Sí, aquí una pasa mucho eso. cantidad de vendedores que eso es lo primero que le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo te llamas? Y no sé qué, y, ¿quién es? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de no sobrepasar los límites de confianza con el cliente, una cosa de esas es no tutear, porque es que tutear, uno tutea solamente a las personas de confianza. Y si tú estás delante de un cliente, no puedes tutearlo. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Siempre en un tono de nada de tuteo, sino de ustedeo, como se dice. ¿Sí? Sí, me puse eso que esto aquí es muy normal y muy común verlo. Sí, pero ojo, pónganse en los zapatos de la persona que llega y un vendedor lo está tuteando. Yo le pierdo la confianza y dice, uy, sí, porque es que yo no le he dado la confianza para que me tutee. ¿Sí? Sí. Entonces, yo normalmente uno no dice nada, pero ¿sabe quién dice mucho cuando entra a una tienda y la vendedora la empieza a tutear?
Gladys. Me voltea y me dice, sí, y me dices que, uy, deja esta tan confianzuda. Y una de ellas, Ay, qué berraca. pero me lo dice a mí, no se lo dice a la vendedora. Claro, claro, claro. Bueno, O entonces, pues para que nos haga las respuestas. listo. Entonces vamos a ver, vamos a conectar cada elemento al ejemplo relacionado. A ver, Listo, entonces vemos. contacto visual. Contacto visual. Contacto visual, pues yo digo que es con la última. Mantenga el contacto visual con una sonrisa. Ok, los gestos. Los gestos, Me- la primera, sí, no señalar, nunca señalar. Y la Listo. imagen, pues yo, el aspecto como uno está vestido, que siempre debe estar organizado. No, súper. Muy bien, súper, súper. Está súper Sí, bien. eso de la imagen para mí pues siempre ha sido muy importante y para Manu también, porque es que uno siempre tiene que estar bien presentado y no solo con la ropa, pues digamos bien motilado, o en mi caso pues la barba, pues como todo lo que uno más pueda. Así es, correcto. La imagen es, vuelvo y digo, la imagen vale más que mis palabras porque todo Sí, entra primero por los ojos. es la primera impresión, claro. Muy bien, entonces vamos con otro ejercicio de contacto visual. ¿Cuál no es un componente visual en la presentación de un asesor de ventas? Ah, Ah. pues ya se respondió. Mejor dicho, entonces sí, Igual no, las voy a leer todas, igual las voy a leer todas. listo. Bueno, si trae está limpio y cuidado antes de empezar. ¿Y por qué? Es la tercera. no entiendo la pregunta. ¿Cuál es el ¿Cuál componente? no es ¿Cuál no? No componente? es un componente visual en la presentación de un asesor de una, en la presentación de un asesor. Si estamos hablando de que la presentación uno debe estar bien, entonces la primera, si su traje está limpio, sí, correcto. Esa sí es un componente Sí, visual. sí, sí. Use gestos adecuados para explicar el producto para aumentar la comprensión por parte del cliente y hacer su presentación más dinámica. ¿Mm? Eso es parte de la presentación. Los clientes pueden sentirse cómodos si los mira a los ojos. Fije la mirada en un objeto distante. ¿Eso es un componente visual? Ese no es un componente, por eso sí. Porque es que, Pero ojo, ¿por qué no? No es visual al porque uno es, estar. porque es que yo sí debo mirar a los ojos, debo mirar a la persona. Yo no puedo estar Ah, ya, ya, mirando para el ya. oriente cuando yo estoy con la persona aquí en el occidente. ¿Sí? Ya, ya, ya. Tengo que estar con él de frente. ¿Sí? ¿Cuál? Mm, Pero la pregunta es, ¿cuál no es un ¿Cuál componente no es visual? un componente visual? Exactamente. Pero entonces esto sí es un componente. O sea, bueno, es que dice que uno mire lejos, porque O sea que es lo que no se debe de sí, lo que hacer. Lo no que no sé. se debe hacer, y aquí Ya, es, ya. ¿qué es lo que no se debe hacer? Eso precisamente no se Ok, debe ya hacer. entendí. Es que me ¿Listo? confundí fue como en la forma de la pregunta. Mm, Porque al decir Ah, visual, pues mirarlo a los ojos para mí Yo sí es estoy seguro que visual. no. Sí. Pero sí, claro, pero es que, pero precisamente lo que está diciendo aquí es que no mire a los ojos. sí, 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 sí. Sí, sí, correcto. Muy Sí, bien. Entonces perfecto. vamos para el siguiente, vamos a hablar de las habilidades, vamos a hablar del lenguaje corporal. Lenguaje Entonces, verbal y lenguaje corporal. Hay sí, otro. son varios tipos de lenguaje, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros vamos a hablar del lenguaje corporal, entonces, el lenguaje verbal es lo que yo digo y el lenguaje corporal es lo que yo hago con mi cuerpo en el momento en que estoy hablando, ¿sí? Eso es lo que llamamos gestos y posturas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre los estudios que se hacen sobre todo el tema del lenguaje corporal indica que la emoción que uno transmite la hace por un movimiento. Si usted está quieto, no es lo mismo que cuando usted mueve, ¿sí? Si usted mueve las manos, la persona trata de mirar para dónde van las manos que usted está moviendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos lenguaje corporal. Pero no solamente son las manos, es qué hace usted con la cara, qué hace con la boca, qué hace con los ojos, qué hace con las piernas, ¿sí? Si está sentado, si las cruza o no las cruza, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cualquier movimiento que uno haga con el cuerpo va a indicar de alguna manera
cuál es el estado de ánimo o cuál es la forma en la que en este momento está el cliente viendo las cosas. ¿Sí? Es decir, un cliente, una persona que uno tiene al frente, puede, por solamente cómo maneje las manos o cómo mueva la cara, los gestos de la cara, los ojos y todo eso, puede indicar si el tipo es seguro o no es seguro, si es una persona que es tímida o es introvertida, si está tratando de hablar con violencia es porque está alterado, ¿sí? Si tiene de pronto aquellos que son como que quieren adueñarse de las cosas, a ver si es como tratando de adueñarse del sitio donde está, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas demuestra qué tipo de sentimientos y actitudes está teniendo la persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Simplemente que cuando uno eh, va a mirar una persona, entonces uno mira esas cosas. Empecemos por las expresiones faciales. ¿Sí? ¿Qué pasa con la expresión facial? Usted puede tener la boca cerrada, usted puede tener una persona, pues digamos, una cara seria, seca, o se puede estar siguiendo, y todo lo que uno haga con la cara inmediatamente va a reflejar si usted está triste, alegre, seguro, inseguro, todo. ¿Sí? O con el cuerpo, con los menos, o con la distancia física. Ustedes no se han dado cuenta que a veces que se le acercan a uno y uno como que dice, uy, como que uno se corre para atrás, como me está invadiendo mi... Invadiendo el espacio personal. Y eso es invasivo, esa invasión hace que uno como que dice, no, 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 un momentico, qué pena. Sí, uno no, pues uno trata de nunca ser, Como reacio. como, sí, uno trata Sí, de no mostrar que no está siendo invadido, pero uno sí se corta, ¿no? sí, 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 no. Entonces, los, los mensajes que se quiere dar a través de todo tipo de lenguaje indican que nosotros, cuando estamos hablando con el cuerpo, ¿sí? Esto que es el lenguaje corporal Mucho. genera casi el 55% de lo que percibe uno, porque vuelvo y les digo, todo entra por los ojos. Entonces, lo primero que uno hace es ver la persona. No ha hablado la persona y ya uno tiene una impresión de la persona. ¿Por qué? Por cómo movió la mano, por los gestos de la cara, por la postura, por cómo está sentado. Entonces, eso es más o menos un 55% de la impresión del mensaje que me está transmitiendo la persona. El otro 38% es el tono de la voz, cómo yo hablo, cómo yo lo digo. Y solo el 7%, oigan, pues, es lo que nosotros decimos, ¿sí? Un O sea poquito. que con el solo hecho de la postura, de la expresión corporal y el tono de lo que yo digo, yo ya estoy Perfecto. haciendo casi el 92% de mi comunicación. Y ese 7-8% nomás es lo que estoy diciendo. Pero si yo soy capaz de atraer con el cuerpo, y con el tono de mi voz, entonces lo que yo diga va a ser escuchado fácilmente, porque yo ya atraje con esas dos cosas. ¿Listo? Es básicamente lo que uno quiere mostrar con esto, que yo puedo atraer una persona con el solo movimiento de mi cuerpo, ¿sí? Y con el tono de la voz también, ese tono conciliador, tranquilo, amable, eso atrae, ¿sí? Ya lo que yo diga es un 7-8% lo más. 7% muy poquito, increíble. Entonces, palabras, 7%, tono de la voz 38% y lenguaje Increíble que ya corporal. tan poquito las palabras. Yo creí que eran más. No, usted puede mirar en la televisión sin volumen y usted prácticamente entiende todo lo que está pasando. Es cierto. ¿Dudas ahí? No, ¿Está súper llevando? bien. Sorprendido, pero súper bien. Ah, muy bien, ahora vamos entonces con esa otra habilidad que es el conocimiento. Resulta que después de todo lo que ha pasado, yo debo conocer el producto que voy a presentar. Claro. Pero después de todas las cosas que yo he dicho, o sea, yo ya generé en la persona Ven, un... y si, por ejemplo, uno hace un porcentaje de todas estas habilidades de rapport, del manejo de voz, del lenguaje verbal y corporal y el conocimiento, tú
todas, me conté cinco, ahí hay cinco. Sí, ¿Qué ahí hay porcentaje cinco. dirías de importancia que tiene cada una o no, o no, nunca lo has pensado? Sí, yo diría que más o menos está, tal vez el rapport es un poquito más del 20-25, pero todas están más o menos en lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, todas Porque es parecen que similares, eso es tan sencillo como equilibrar una mesa. Yo necesito que las cuatro patas estén equilibradas, porque claro, si no, si hay una que está más cortica, la mesa se me cae. sí, Entonces, perfecto. tú tienes que tenerlas todas, más o menos en un mismo porcentaje. Lo que pasa es que el rapport, que es el yo poder sintonizar con esa persona, ¿sí? De acuerdo a lo que la persona va a generar en la frecuencia, es un poquito más. Porque si yo logro sintonizar con la persona, el que diga, es decir, el lenguaje verbal, se me va. Porque todo lo que yo diga me lo va a entender y me lo va a aceptar si yo hago un buen rapport. ¿Sí? Recuerden que cuando yo sintonizo con la persona, prácticamente lo estoy controlando. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el momento en el que yo le puedo decir cualquier cosa porque me va a entender y como está en sintonía conmigo, me la va a aceptar. ¿Sí? Totalmente. Entonces, mira que, por ejemplo, y pasa, pues, no digo que deba ser así, pero pasa que hay gente que vende sin tener conocimiento de producto. Por ejemplo, tiene muy bien desarrollada todas las otras cosas, pues, o sea, su apariencia física, cómo habla, cómo se sintoniza con la persona, que puede vender lo que sea, digamos, sin tener tanto conocimiento de un producto. No debería ser así, pues, pero pasa mucho. No, no, pero el 80% de las personas lo hacen así, pero venden una sola vez. Ah, La sí, persona no te vuelve a comprar. Y acuérdese en lo que vimos en la clase pasada. La idea con una persona es no que me compre una vez, sino que me sí, compre de por vida. Si yo lo quiero tener como cliente, yo no lo puedo engañar. Porque una persona que no tiene, que tenga conocimiento del producto, prácticamente lo que diga es engañar al cliente, porque no sabe si lo que está diciendo es mentira o es verdad. Entonces le puede decir una mentira perfectamente y cree que es una verdad porque como no conoce el producto, entonces puede que se lo venda, pero pero la primera vez. De resto, ¿por qué? Porque es que cuando ya uno usa el producto, ¿qué pasa? Se da cuenta y dice, este tipo me engañó, ¿sí? Y no le vuelve a comprar. El problema es que el vendedor no se va a enterar nunca, que el cliente no va a volver a comprarle porque ya sabe porque que lo le engañó, cuente. ¿sí? Claro, Si uno tuviera la retroalimentación, entonces uno diría, no, venga, yo lo puedo corregir, pero es que no va a tener oportunidad de corregirlo porque usted lo que hizo fue, eso es lo que yo llamo embutir, ¿sí? Es vender embutido. Yo se lo sí, embuto porque yo sé que nunca más lo voy a volver a ver, entonces no me preocupa qué piense de mí, ¿sí? Y ese no es el deber ser. sí, El esa no deber es la ser idea. es convertirse, acuérdense, en ese asesor, en esa persona de confianza que le habla al oído a la persona. Y como yo le hablo al oído, todo lo que yo le diga por el resto de la vida lo va a atender, porque lo estoy asesorando bien. ¿Por qué? Porque efectivamente no solamente manejo todas las habilidades requeridas, sino que conozco muy bien el producto. Entonces, sé qué decirle que vale la pena, sé qué puedo decirle que mi producto no tiene bien, porque es que cuando yo conozco el producto, lo conozco en lo que es fortalezas y en las debilidades de mi producto, porque yo ya sé qué mi Ah, producto puede hacer y qué no puede hacer mi producto. ¿Listo? de acuerdo. Entonces de ahí es que salen estas cosas que se llaman los puntos únicos de venta. ¿Sí? En inglés es USPs, pero los puntos únicos de venta son aquellas cosas que mi producto tiene que cumplen la necesidad del cliente, por lo tanto, mi producto sí es para mi cliente. ¿Sí? Ese un punto único de venta lo llamamos puntos únicos de venta porque es la diferencia dentro de la calidad de mi producto contra otro producto de la competencia. ¿Sí? Por eso lo llamamos puntos únicos de venta, es decir, ¿qué tiene mi producto que el otro no tiene? Que el otro producto, ¿cierto? Entonces, es eso, como categorizar las cosas que tiene mi producto para que pueda satisfacer a la mayor parte de los clientes. ¿Sí? ¿Y yo qué hago? Voy adaptando mi presentación de producto dependiendo de lo que el cliente sepa que quiere. Es decir, si yo realmente encuentro cuál es la necesidad del cliente, entonces yo ya sé cuál es el punto único de venta que yo le voy a presentar. Si yo tengo mi producto y tiene cinco cosas muy buenas,
¿En cuál hago énfasis? En la que satisface la necesidad de mi cliente. Ah, No tengo que no necesita. decirle todas, no, la que a él le interesa, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahí es donde hacemos la presentación física. Ahí, en ese momento, hacemos la presentación física. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues aquí yo estoy poniendo es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago la presentación física de un producto? En este caso, un carro. Entonces, empiezo por el lado del conductor, después voy a la parte frontal y le muestro el motor, le abro pues la tapa y le muestro qué motor tiene, todo ese tipo de cosas. Después me voy para el lado del pasajero y en el lado del pasajero le muestro otras cosas. Y en el maletero, en la parte posterior, pues abro el maletero y ya le hablo es de espacio, de cosas. Entonces, cuando yo le presente cada una de esas cosas al cliente, en cada punto yo hablo de cosas que son únicas en mi carro. Por ejemplo, en el maletero. Si yo le abro el maletero y el tipo ve que, uy, como que dice, uy, esto está muy grande, ahí es donde yo le digo, mire, es que aquí caben las maletas de todos sus cuatro hijos y su esposa. Entonces, porque yo ya sé que tiene una esposa y cuatro hijos, entonces yo dije, Claro. mire qué tan grande es que aquí le caben las maletas de todos. Sí, entonces, eso es lo que yo resalto en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el lado del pasajero, yo le puedo decir, mire el diseño del carro, porque lo está viendo de lado. Y mire qué diseño tan bonito. Y entonces el diseño que, si yo ya sé qué carro le estoy mostrando, yo digo, el diseño de este carro significa que es el diseño de una ballena, porque o el de un tiburón o no sé qué cosa. Y le hago todo lo que dice la marca, ¿cierto? Entonces, ¿qué le debo decir cuando estoy hablándole del motor? De la potencia, de que el carro Claro. jala bastante, ¿sí? Entonces, cada puntico tiene su forma de presentar de acuerdo a lo que yo ya he visto, que es el punto único de venta de lo que mi cliente necesita. ¿Listo? Ok, perfecto. Al final paso al interior y ya en el interior, ¿qué le hablo en el interior? De la comunidad, de la comodidad. Si tiene sillas de cuero, entonces mire, le muestro las sillas de cuero, vea qué tan cómodo, qué tal cosa, qué tal otra. ¿Sí? Entonces en cada punto presento una cosa distinta. Entonces, mire, bueno, aquí lo estoy diciendo. Si yo voy por el lado conductor, entonces le hablo del diseño, porque estoy del lado del diseño y el estilo del carro. Si voy a la parte delantera, pues entonces le hablo de la garantía, de las prestaciones, de la potencia del carro. Si voy al lado pasajero, ya le hablo de la seguridad. Ay, este carro tiene tantos airbags, no sé qué, no sé cuántas, ta, ta. En la parte trasera, lo que decimos, estética, comportamiento, capacidad de carga. ¿Sí? Y en el interior, confort, ergonomía. Mire qué sillas tan amplias, mire qué tal cosa, usted se puede sentar y mire todo el espacio que queda. Todo ese tipo de cosas las va haciendo notar, porque las está viendo y acuérdese que todo entra por los ojos. Entonces yo hago que vea que yo me siento, yo entro y me siento y pongo las piernas acá y usted, mire, se dio cuenta todo el espacio que hay entre la rodilla y la silla de adelante. Habitación. Mire qué tan amplia, mire qué tan cómoda. Ya la está viendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, súper bien, súper, súper bien. Bueno, después de esto, cuando ya uno presenta el producto, ya uno empieza el tema de la técnica de la presentación del producto. Es decir, qué es lo que voy a resaltar, pero cómo lo voy a hacer. Ya aquí les dije, cuando uno presenta, cuáles son las cosas que uno digamos, pone vistosas de acuerdo al punto único de venta, a lo que el cliente necesita. Ahora aquí es cómo lo voy a hacer. Esta es la forma, es la técnica, cómo lo voy a hacer. Entonces, y para cómo hacerlo, pues hay una técnica que se llama la técnica FBB o CBF. ¿Qué significa eso? Las FBB es en inglés y CBF, CFB es en español. Esos son unas abreviaturas de las tres cosas que yo tengo que tener en cuenta. Es decir, CBF significa que le voy a dar una característica, le voy a explicar para qué sirve y le voy a decir cuál es el beneficio para él como cliente. ¿Sí? Siempre me enfoco en una característica, por decir algo. Si voy a hablarle del motor, entonces yo le voy a dar una característica del motor. ¿Sí? Si voy a hablar, por ejemplo, siguiendo pues el ejemplo del carro, si voy a hablar de seguridad,
Entonces yo le voy a hablar de los frenos ABS. Entonces, característica, frenos ABS. Entonces le digo, ¿para qué es un freno ABS? ¿Y qué es lo que hace para él? ¿Qué es lo que le beneficia para él? ¿Sí? Entonces, en inglés así es future, es que es característica, es, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es el freno ABS? ¿Qué es, no sé, el motor? ¿Qué es la llanta 125 RIN 13 o cualquier cosa de esa, ¿cierto? Function, que es la función, es para qué, ¿sí? Es para qué, una cosa es qué y la otra es para qué sirve. Entonces, en este caso, el ejemplo que estamos haciendo de el freno ABS, ¿para qué sirve el freno ABS? ¿Sí? ¿Y en qué lo beneficia a él como cliente? Entonces, ¿cuál es ese beneficio? Es por qué usted debe tener eso, ¿sí? ¿Por qué es importante para usted? Entonces, vamos a hacerlo aquí con un ejemplo. La característica. Ah, vea, me salió la del freno ABS. Entonces, Estaba planeado. sistema de frenos ABS. Listo. Entonces, listo. ¿Cuál es la función? Es para qué sirve. Entonces, es un sistema que permite tener una frenada más eficiente en el momento de una emergencia, evitando que las ruedas se bloqueen. ¿Ustedes entienden eso? Sí, 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 así eso lo tiene la moto. Bueno, ¿pero sabían para qué es? Sí, para que frene mucho mejor, para que tenga más agarre de la llanta. Mucho mejor, no, mucho más eficientemente. Es decir, frene más rápido de lo normal. Si yo meto el freno, pero no funciona el freno a veces, es una frenada normal. Pero si yo hundo el freno y empieza a funcionar el ABS, el vehículo o la moto en este caso frena mucho más rápido. Es decir, si yo con el freno normal freno, el carro queda frenado en 100 metros, pues con el freno ABS queda en 20 metros. Ujú. ¿Sí? Es mucho más eficiente. ¿Y cuál es el beneficio para un cliente? Seguridad, control. Ah, ¿Sí? Ojo, seguridad, ¿por qué razón? o Porque voy a control, frenar mucho más rápido, entonces no me voy a chocar, ¿cierto? claro, ¿Y control por qué? porque tiene control de la situación, de que sabe que puede ir más rápido porque va a frenar mejor, o porque No, pero puede no es controlar porque la pueda moto. hacerlo, sino porque en el momento del frenado, si yo freno con un freno normal, yo no tengo control del carro. El carro frena solo y se me va solo. Pero cuando yo tengo el ABS, yo puedo controlar la cabrilla del carro. Ese es el gran beneficio, que yo puedo controlar el carro. Y si yo me voy a ir de frente con algo, con el freno ABS, yo puedo girar la cabrilla y evitar el golpe. ¿Sí? Con el freno normal, no, me voy de frente y yo no tengo forma de decir, oiga, carro, gire para acá porque me voy a chocar de frente. No, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Por eso lo del Entonces, negocio. para eso es el freno ABS. Y eso es un solo sistema. Entonces, uno cree que no, los carros ahora tienen tantos sistemas y tantas características que uno cree que no son importantes, pero sí son importantes. Sí, ¿Vio? Ustedes no sabían que el freno ABS tenía esa característica, que uno puede controlar el carro cuando frena. yo no sabía esa. Bueno, hoy lo saben. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando vayan a frenar intempestivamente, frenen a tope para que el freno ABS funcione y usted pueda girar la cabrilla para cualquier lado y pueda evitar el golpe. Yo creo ¿Listo? que está han pasado. Muy bien. Vamos a hacer A ver, aquí. que no tenga respuesta. ¿Cuál no describe correctamente la presentación de una característica? Es eficaz para proporcionar información sobre el precio. Con- Vamos a Yo ya ver. tengo la mía. Yo tengo la teoría. A ver, Manuela, ¿qué dice? Pues la primera, Yo también digo que la primera. Ah, ¿cómo así? Es la tercera. Ojo, dice, ¿cuál no describe correctamente? ¿Sí? ¿Cuál no describe correctamente la presentación de una característica? ¿No?
Es que la parte es que, ¿qué es? ¿Sí? Sí es la correcta, pero es cuál es la que no describe. Esta es la que no es correcta, es decir, la parte de característica, que es la que le ayuda a diferenciarse de los competidores. Sí es. Mm. Estoy Pero no confundido. entiendo. Yo estoy confundido Yo- también. No ¿Por son qué? las características del producto que le permiten a uno diferenciarlo de la competencia, pues como comparar por características, que es lo diferente del producto de uno al de los demás. Pero es que tú solamente estás enunciando la característica, ¿cierto? Es la parte que es, ¿cierto? Solamente estás diciendo qué es, no te estás comparando con otras cosas. Es que, o sea, quiere. No, yo no sé, estoy confundido porque, o sea, si esta no es, se supone que las otras tres sí son. Pero, por ejemplo, en la presentación del producto nunca hablamos del precio. En la presentación, No, pues no hemos hablado, hasta ahora no hemos hablado del precio. no. Entonces quiere decir que el precio no es. No, yo no sé, yo pienso que no es. Pero, ok, si yo estoy hablando que voy a poner una característica, esa característica es eficaz proporcionar la información del precio. Yo cuando enuncio una característica enuncio el precio, No, por eso yo digo que no. Pues no, no. Ay, cuando describe una característica en un precio. No, porque es que uno está hablando de una característica, de, no sé, por ejemplo, los frenos ABS, uno está hablando de los mismos frenos ABS, de la característica del freno, de qué es, para qué sirve. Uno ¿sí? no dice cuánto vale el freno ABS, o No, obviamente que no. por eso. Pero, por ejemplo, uno a veces sí dice como este producto es más costoso porque tiene estos beneficios, a diferencia como de este otro que es más barato. Pero es que precisamente uno no debe hablar de que es más o menos costoso. Uno lo que tiene que buscar es cuál es el beneficio que tenga esa característica para el cliente, para que cuando la entienda no le importe después el precio, si es más costoso o no más costosa, o si es más barata. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Ay, pucha. Ya, ya. Bueno, ya. A ver, yo quiero ver cuál es. ¿En cuál de los tres elementos se basa esta afirmación? Voy a centrarse en este aspecto. Vamos a centrarse en este aspecto para explicar cómo las características. Ah, bueno, sí, sí, ya lo entendí, porque fue lo que tú dijiste ahorita. Para buscar, o sea, para mencionarle algo al cliente que satisfaga las necesidades de él. Claro, Eso es lo que uno tiene que buscar. Entonces, Diferenciación sobre el- entonces por eso es el beneficio, porque uno ahí es donde le dice, esto es bueno claro. para usted por esto y esto Por y esto esto. y por esto y por esto. Ok, Exactamente. perfecto, Muy bien, perfecto, muy perfecto. bien. Esta vez sí la sacaron clarita. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta ahí sobre esa parte ya de la técnica? No, súper bien, la verdad es súper, súper importante eso. Bueno, una vez que se presenta el producto, ¿qué pasa? Hay veces que cierto tipo de producto permite que se prueben, ¿cierto? Porque se puede probar ese producto antes de tomar la decisión de compra. Si se puede probar, porque es que no todos los productos se pueden probar, ¿cierto? Es mejor que se haga la prueba de ese producto. Claro. Pues aquí porque estamos haciendo eh,
estamos haciendo el ejemplo sobre un vehículo, pues obviamente el vehículo se puede probar. Entonces es importante decirle al cliente, listo, entonces hagamos la prueba de producto, ¿sí? Es decir, hagamos un test drive. En el caso de los carros se llama test drive, una prueba de de manejo. demostración. ¿Listo? Entonces, esa prueba de demostración permite que ese cliente entonces pruebe ese producto, tenga la experiencia de saber qué se siente cuando lo prueba, ¿sí? Porque es que lo más importante es cuando uno tiene la sensación de cómo funcionan las cosas. No sé, no me lo contaron, sino yo lo viví, ¿sí? Entonces, eso hace que el cliente, si esa prueba es satisfactoria, ya prácticamente se sienta que es el dueño de ese producto. En el Claro. caso de un carro funciona. Si yo me siento en el carro, salgo a dar la vuelta, digo, este es el carro, yo digo, ya, yo ya soy dueño de este Ya, carro. ya no necesita nada más, claro. Ya no necesita más. Total, Exactamente. Muy bien, total. entonces, pues aquí, digamos que se puede afianzar esa norma de trato al cliente, es de cómo se haría una prueba de producto. En este caso, como estamos hablando de un producto que es un vehículo, pues entonces, ¿cómo se haría una prueba de un vehículo? ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta para uno probar el producto? Entonces, aquí, pues obviamente lo estamos haciendo con vehículos de la marca Hyundai, que es como los que yo hice el ejemplo, y simplemente cuento un poquitico de qué se trata una prueba, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades requeridas para probar en este caso un carro? Concentrarse en esas necesidades del cliente, es decir, si el cliente me dijo que le fascinan las sensaciones en las curvas, pues usted tiene que llevarlo a que haga una curva para que sienta esa sensación. Si a él le gusta cómo se siente cuando un carro frena, pues entonces en la prueba, en algún momento usted lo tendrá que frenar intempestivamente para que él sienta cómo es la frenada del carro, todo ese Sí. tipo de cosas. Sobre Entonces, todo aquí yo diría que serviría mucho por las lomas. Mucha gente acá busca carros por las lomas. Véalo para las lomas y pónganlo a andar en las lomas. Y si le andas, sí, pero ojo, el mismo cliente le va a decir qué es, cuál es su necesidad, qué es lo que le gusta de un carro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando haga la prueba, concéntrese en eso que el cliente dijo y muéstreselo, ¿sí? Si dijo, no, es que yo vivo en una loma y ay, para mí es muy complicado cuando yo estoy en la mitad de la loma y paro el carro y no sé arrancar, entonces hágale esa prueba. Llévelo a una loma, párele el carro y arránquelo a ver cómo le claro, funciona. claro. ¿Sí? Ahí sí, si usted le soluciona ese problema ya, Tiene el carro vendido. claro. Obviamente para eso necesita uno tener las habilidades, en este caso de conducción, y hacer la demostración dinámica del vehículo. No es una prueba sentados en el carro y ya, no, si uno voltea por aquí usted va a sentir, no, vaya, llévelo a que lo prueba. ¿Sí? Entonces, ahí nos centramos en esas necesidades del cliente. Pues aquí no voy a entrar mucho porque pues, es demostrar un producto, pero pues como este es un ejemplo, voy a pasar por encima. Pues, primero que tengamos el carro para probar, ¿cierto? Un carro nuevo Sí, no claro. puede salir, tiene que tener un carro de demostración, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta su restricción de pico y placa, entonces que no vaya a estar de pico y placa. Segundo, que el carro, como no es un carro nuevo, sino que es un carro de demostración, que esté limpio, que tenga combustible y que mecánicamente esté súper bien, ¿sí? Que tenga los papeles en línea, en regla, que tenga su SOAT, ¿sí? Que tenga su revisión técnico-mecánica, se aplica. Aquí nunca aplica porque los test drive normalmente son carros entre 1 y 3 meses y 6 meses Sí, son de, de- nuevos. de nuevos, entonces no necesita revisión técnico-mecánica, pero sí que tenga la tarjeta de propiedad, que tenga SOAT, que eso es importantísimo. Siempre para probar, en este caso, pues hay que tener una ruta definida. Si usted sabe que el cliente está viviendo en las lomas, entonces normalmente uno digamos que en los concesionarios tiene una, dos o tres pruebas, tres rutas definidas. ¿Y cuál voy a usar? Dependiendo de lo que necesite el cliente. No, vivo en las lomas, escojo la ruta que es de lomas, Claro. para que pruebe mucha loma. Hay otra que es una ruta que es plana, porque el cliente lo que le interesa es que el carro vaya rápido. Entonces, llévelo sobre plano, ¿sí? Y así. Entonces uno determina cuál es la ruta, tiene los documentos, que uno tenga el pase, que tenga la cédula, ¿sí? Que los documentos del cliente también estén, que tenga su pase
Yo lo primero que le decía a un cliente es, venga, me muestra su cédula, présteme su cédula y présteme su pase. Dale, Y les sí. tomaba fotocopia y los guardaba. Ah, sí, porque el día de mañana llega una fotomulta, yo ya sé que quién fue el que hizo la fotomulta y le digo, mire, señor, usted tal día firmó una prueba de ruta y en esa prueba de ruta usted excedió el límite de velocidad, entonces me tiene que pagar esta multa. Eh, ¿Qué más? Pues un formato de prueba de ruta, tener clara la operación, verificar que, y antes de empezar la ruta, le explico por dónde nos vamos a ir, qué vamos a probar durante la ruta. Y le digo, mire, yo voy a salir manejando, voy a parquear en tal punto, le voy a entregar el carro a usted, usted va a manejar de tal punto a tal punto por tal parte y va a experimentar esto, esto y esto. ¿Sí? Y llega usted manejando al concesionario y ya cuando estemos en el concesionario me entrega el carro. ¿Sí? Entonces le explica esa metodología al cliente y ya le muestra cuál es la ruta y le explica dónde va a parar, cómo va a hacer, qué va a mostrar, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, en este caso, vuelvo y les digo, siempre el conductor que sale manejando un carro en prueba de ruta es el asesor, nunca sale el cliente. ¿Sí? Para poder ir mostrando y explicándole qué es lo que vamos haciendo hasta el sitio donde le dijo que va a cambiar. Y en el sitio donde va a cambiar, hace el cambio con el cliente. Y ya cuando termina la prueba, pues hace una retroalimentación con el cliente y le dice, bueno, ¿cómo le pareció? ¿Vio tal cosa? Entonces, importantísimo, por ejemplo, si uno le va a mostrar alguna característica, eh, lo primero que hay es prenderle el radio, mostrarle las emisoras, cómo funciona, esas cosas. Pero cuando usted empiece la prueba de ruta, le baja el volumen o apaga el radio para que el cliente sienta el carro. ¿Sí? claro, Muy sí, bien. sí, Y sí, ya con eso, pues entonces se le pueden mostrar muy fácilmente cuáles son los beneficios porque ya uno sabía cuáles eran las necesidades del cliente. claro. Este ejemplo que estoy haciendo con un carro se puede hacer con cualquier otra cosa. Lo que pasa es que eh, cosas como un carro o como una casa, uno tiene que ir a mostrar cada habitación y todas esas cosas, es porque son productos que no son baratos. Por lo tanto, hay que tener claridad en todas las cosas que uno tiene que mostrar. Porque es que yo no voy a ir a comprar una camiseta. Si yo voy a comprar la camiseta, se la muestro ahí y le digo, mire, ¿le gustó el diseño? ¿Le gustó este cosito que El tiene aquí? color, ¿Le gustó el color? Y ya la vio, ¿cierto? No necesita mayor cosa. Pero con un carro, con una casa o un apartamento es muy distinto. es verdad. Muy bien. Entonces, una vez que ya uno ha hecho ese tema de la prueba de ruta, que ya le mostró el cliente, que ya le mostró las características, los beneficios que tiene para el cliente, empieza otro punto que es el de negociación. ¿Sí? Es decir, hasta ese punto uno cree o supone que ya uno cerró el negocio, porque si uno le hizo la prueba de ruta al cliente y el cliente salió súper satisfecho, ¿sí? Uno cree que ya le compró el carro. Pero si ustedes se dan cuenta, hasta este punto nunca hemos hablado De precio. de precio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo primero que hice fue entusiasmar al cliente, mostrarle que sí es el producto que requiere. Pues es decir, él necesita algo y yo le estoy diciendo, esto sí es lo que usted necesita. Entonces, cuando ya todo eso está en sintonía, yo ya le puedo hablar de precio, porque es que ya él tiene claridad de que ese sí es el carro para él, Claro. ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo ya estoy satisfecho con el producto, si yo ya vi la casa y esta es la casa de mis sueños, ya me mostraron habitación por habitación y yo ya me siento aquí como si esta es mi casa, ya voy a poner menos pereque por el precio, ¿sí? Claro. Entonces ahí es donde empieza todo eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces el objetivo de la negociación es muy sencillo, es poder llegar a una señal, esa detectar esa señal que te da el cliente de que ya prácticamente se siente dueño del producto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando el cliente no tiene eh, certeza o no está consciente o no ha tomado la decisión, siempre empieza a preguntar y a poner objeciones, ¿sí? Si te pone objeciones es porque todavía hay algo que no está muy claro, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este paso es donde yo voy a manejar esas objeciones, porque él ya me va a preguntar esas cosas que todavía tiene duda. Si él no pregunta nada, como se dice, entre a matar, cierre el Perfecto. negocio, está listo. ¿Sí? Y el manejo objetivo profesional de una objeción es el que le va a permitir a usted generarle a ese cliente la confianza para poder decir, le compro a usted, déme la mano y cerremos el trato. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hay que tener mayor claridad con el cliente. Es decir, cuáles son los términos de venta, cuáles son las condiciones de venta para este producto. En este caso que estamos hablando de carros, es cuáles son los términos. Mire, esto es así, 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 así. Hay que ser claros, precisos y concisos. Mientras más claro sea uno con el cliente, menos problemas va a haber a la hora de que vaya a poner una objeción, porque ya las tiene claras. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el beneficio para el cliente? Es que él, como cliente, entienda esos términos de venta y que le queden claros. Y para uno como asesor es que el cliente, ¿sí?, ya haya entendido todos esos términos y se sienta, ¿sí?, que el cliente sienta que obtuvo lo mejor de una negociación. Recuerden una cosa, en una negociación no hay ganadores ni hay perdedores. La mejor relación es un gana-gana. Gana Claro, el cliente, gano yo. El cliente gana un carro que cumple sus expectativas y yo gano una plata que va a cubrir las utilidades o las expectativas de lo que yo tenía para esa venta. ¿Sí? Cuando ambos se sienten así, ya, esa es la mejor negociación. claro. Y el cliente se siente tumbado, no es una buena relación, porque la relación no es pierde-gana, ni gana-pierde, ¿sí? Porque esos clientes también que quieren tumbarlo a uno y dicen, no, no, deme más de descuento, no sé qué. Y uno se siente tumbado y dice, no, pues este huevón lo que quiere es que le regale el carro, esa relación no va a ser buena. Siempre debe Claro, buscar uno el equilibrio, porque en toda negociación siempre hay un producto y hay un pago. Y ese pago debe reflejar lo que yo estoy buscando de rentabilidad y utilidad para mí por vender esa cosa. ¿Sí? Si yo estoy sintiendo que yo salí tumbado y que el carro realmente, uy, ¿qué hora es? A 4:29, uy, ya me tengo que ir, ya. dale, tranquilo, termina ahí. Mm. Entonces, listo. Entonces ahí, bueno, vamos a dejar entonces aquí, ya son las 4:30, ya tengo que entrar a otra reunión, a Tranquilo, otra perfecto. capacitación. Este estuvo Entonces, súper vamos a bueno. terminar en negociación y vamos a ver después los elementos de la negociación. ¿Listo? Que Perfecto. hay que tener Sí, en porque cuenta. es importante Sí, ese sí. Sí, tema. claro, de esto ya, aquí es donde empieza qué hay que Sí. considerar en una A negociación. concretar todo lo que A todo lo que concretar. hicimos previamente, aquí se concreta. Es correcto. Bueno, pero por lo menos nos fue bien, entonces No, después súper, terminamos la otra. ¿Listo? súper, súper. La verdad, esta parte es súper buena, súper interesante y súper necesaria. La verdad es que la forma en la que uno lleva al cliente desde el principio, cómo le muestra todo, cómo le habla, de que lo saluda, es que uno tiene que empezar bien desde el principio, porque si uno empieza mal, bueno, se puede enderezar, pero obviamente siempre es mejor arrancar bien desde el principio. Así es. Bueno, chicos, Bueno, nos muchas vemos. Muchas gracias, Mari. gracias. Chao, hasta luego, que estén bien. Chao, que te termine de ir bien. Hola, Natalia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿tú me das 2 minuticos, porfa? Te estoy sacando una Claro que reunioncita, sí. discúlpame. No, no te preocupes, dale. Yo también estaba en otra reunión, le estaba aquí terminando también. Ah, dale.
Hola, Gustavo. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Y tú? Voy por acá a buscar un puesto para conectar el computador y que nos podamos como bien. Pero si quieres vamos a empezar. Sí, yo estoy como esperando que entren los demás. Ah, ok. Perfecto. Entonces me da tiempo. ¿Quién más ha entrado? Nadie más. ¿Cómo así? Parece que no. Claro. Bueno, pero hay una que ya me dice que va a entrar, que está en una llamada, pero los demás no los veo por aquí por ninguna parte. Tenemos un momentito. Sí, esperemos. Voy a conectarme al computador para que no te Ah, preocupes. dale, si quieres, ve conectándote Vale. al computador mientras tanto. Tú estás en Medellín. Sí, estoy aquí en Medellín. Voy a abrir la mentoría, esperemos. Uy, son las y 36 ya. Pues,
Listo, ahora sí ya. Bueno, Natalia, ¿cómo has estado? Bueno, ya son las 10, creo que ya vamos a empezar entonces, porque no veo que nadie más se vaya a conectar raro. Aquí hay alguien que está conectando, está hablando ya. Hola. Bueno, listo. ¿Cómo te ha ido en estos primeros días de la... Espérame, Gustavo, que me conecté del computador. Está poniendo como problema el Zoom. Regálame un segundito. ¿Me hablas ahí, porfa? Listo, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido, te has sentido estos primeros días? No, espérame que no. No me estás escuchando bien, yo te escucho perfectamente. Mm, Pues yo sí, pero es que te tengo en altavoz y estoy acá, pues como en una Mm. sala que no. Ah, ok. ¿Y Ya, pusiste ya, los audífonos? Ah, ya, ahora sí. ya. Ah, Lo que no bueno, me quiere perfecto. funcionar es la cámara, que raro. Muy raro. Hola, Claudia, Bueno, buenas como tardes. Claudia, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Claudia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿También tienes problemas con la cámara? No creo, pero la estoy aquí como activando, cacharreando. Listo. Espérame un segundo. ¿Listo? Listo. Creo que ya. No, todavía no se ve. Mm. No, permíteme. Ya. Listo, Claudia, ahora sí. Ahora sí. Hola. Bueno, te estábamos otra vez, pues se perdió. ¿Otra vez? Sí, yo no sé qué Ah, sí, pasa. ya. No, ya. Ya, ahora sí, ya. Listo, perfecto. Listos. ¿Tú entraste nuevamente, Natalia, con el celular y el computador o Eh, qué? pues entré con los dos. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidas. Pues de esta mentoría que son 8 semanas, vamos a estar con 5 personas. Ustedes dos, va a estar Gabriel Jaime, que también es de Victoria, va a estar Jorge Giraldo, que es de Pioneros, y va a estar Roxandra Upesco, que es de Rumania, que también es de Pioneros. Y ¿quién más va a estar con nosotros? Ah, y Hernán Castaño, que también es de Pioneros. Entonces, para el caso estamos hablando de 2 personas de Victoria, 4 personas de Pioneros.
y uno que quiere formarse como mentor, que es Jorge Giraldo, que es ya un miembro, pues no tan antiguo, ya tiene como 4 o 5 meses y que va a estar también en las mentorías. Hola Gabriel Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Claudia, Natalia, ¿cómo Hola, están? Bien, buenas tardes. afortunadamente. Qué buena, qué pena y los minutos de retraso. No, no te preocupes, no te preocupes. Esta es la primera, entonces ahí mientras nos vamos como acoplando y nos vamos conociendo entre todos, les estaba diciendo entonces que esta es una mentoría conjunta. Vamos a tener miembros de Pioneros y vamos a tener miembros de Victoria. ¿Qué es lo importante aquí? Todos son nuevos. Entonces todos están exactamente en lo mismo. Han estado en 1 o 2 reuniones y digamos que algunas cosas ya las tienen claras, otras ni idea, pero la idea es que en estas 8 semanas vamos a ir cogiendo punto por punto qué es lo importante a tener en cuenta para poder ser hacer negocio y ser un miembro efectivo en BNI. Es decir, que nosotros podamos eh, tomar toda esa metodología que nos enseñan para que nosotros aprovechemos y hagamos relaciones de mucha confianza, seamos visibles y podamos llegar a lo que nosotros llamamos gracias por negocios cerrados, que son los negocios exitosos. Ese es el objetivo de estas 8 semanas. Eh, Aquí ya me está grabando. Ah, está grabando ya, vea. Ah, pero ya sé por qué están grabando. Es porque